La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con el gusto de estar con ustedes y por supuesto presentarles a Adriana Braniff y su comentario internacional. Mi querida Adriana, te saludo con muchísimo gusto. Antes que nada, deseándote una muy feliz Navidad. También para ti, Pedro, ¿cómo estás? Sé que estuviste una semana por ahí un poco dañado, pero ya se te escucha un poco mejor. ¿Cómo pasaste la Navidad? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Pues francamente enfermo. Todavía ahí voy de salida. Pero aquí estamos para servirles y con mucho gusto de estar aquí. ¿Tú dónde estás, mi Adriana? Pues estamos ahorita desde la Ciudad de México, Pedro, transmitiendo. Y pues con mucho gusto de que ya estés otra vez en circulación y recibas ahora sí que el año ya con salud y con todo. Eso. Porque sí cerraste ahí un poco enfermo, pero ya ahorita se te ve que vas mejorando. Y hasta al final de esta semana todo va a estar muy bien, vas a ver. Y bueno, sí, pasaron muchas cosas, Pedro, muchas cosas en tu ausencia. Quizá lo que más llama la atención ahorita, este fin de semana, pues es justamente el tema de la salud y el tema de los contagios. Como hemos visto, pues muchas personas se han estado contagiando los últimos días, las últimas semanas. Hemos visto cómo se han cancelado muchísimas fiestas, reuniones de Navidad. Lo comentábamos el jueves con Dore, que estaba ahí al frente en sustitución de tu padre, que muchas familias pues ya tenían un miembro, otro con gripa, con COVID, con lo que tú quieras. Y sí, los contagios de Omicron en este caso pues están fuertísimos. Como sabemos, ya es la variante y la dominante en los Estados Unidos. Ya 75% de los nuevos contagios en los Estados Unidos son de Omicron. Y bueno, ¿qué pasó el fin de semana con todo esto? Pues la noticia fue que miles de vuelos fueron cancelados. Y aquí tengo la cifra, porque sí es impresionante. El fin de semana, 4,500 vuelos cancelados, Pedro. Solamente el día de la Navidad, el 25 de diciembre, 2,300 vuelos fueron cancelados. ¿Por qué fueron cancelados? Pues porque estaban enfermos los pilotos, las azafatas, no había personal. Y entonces, aunque están vacunados, porque sabemos que es obligatorio, es un mandato en los Estados Unidos que todo el personal que trabaja en las aerolíneas, además de en otras partes, pues tienen que estar obligatoriamente vacunados. Aún así, pues dan positivo y el procedimiento de la CDC, pues es que se vayan a su casa, que se confinen hasta que pasen 10 días. Entonces, esto ocasionó esta cantidad de vuelos cancelados. Vimos un desastre. Ayer también veíamos imágenes ahí en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Hecho un desastre aquello. Te escuchaba que hablabas del aeropuerto Felipe Ángeles y el desastre que va a causar todo esto porque no existen las vías de interconexión. Y estamos viendo un desastre también en el aeropuerto. Muchísima gente, como nunca habían visto esas largas filas para pasar migración, algo que no se había visto. Y evidentemente, pues no había espacio. Todo el mundo ahí hacinado y está el Omicron rondando. Entonces fue un tema este fin de semana. Hablando de este mismo tema, pues sí, te comento, por ejemplo, que en Nueva York, en un solo día, el día 24 de diciembre, 50,000 contagios. 50,000 contagios solamente en un día en Nueva York. Otro asunto, el primer ministro de Israel está en este momento en confinamiento porque su hija dio positivo. Así es que, pues, para hablar del tema de los contagios y de Omicron, pues, esto es lo que sucedió el fin de semana. Eso es lo que vimos. Ahora, algo muy importante que quería yo comentar contigo, Pedro, hoy, que te va a encantar este tema, porque yo sé que te encanta el tema de lo que sucede en del mundo, la historia, relaciones internacionales. Pues fíjate que ayer 26 de diciembre, pues fue un día importante porque se cumplieron 30 años de una de las mayores catástrofes del siglo XX. Así lo dicen algunas personas y así lo califican. Un acontecimiento que sí cambió las relaciones internacionales del mundo hace 30 años. Y me refiero, por supuesto, a la desintegración de la Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desintegra hace 30 años. Y la Unión Soviética, pues antes de esto, protagonizó, como sabemos, la Guerra Fría y después pues desapareció hace 30 años, se esfumó así de un día para otro, un 26 de diciembre de 1991. Se forman, a raíz de esta desintegración, se forman 15 nuevos estados,
de los escombros, que salen de los escombros de este gigante soviético, 15, y quien empezó a abrir las puertas para que esto sucediera, pues es un personaje también emblemático en el siglo XX, que es justamente Mikhail Gorbachev, quien abrió las puertas para que esto sucediera con la perestroika, con el glasnost, y después viene esta debacle de la Unión Soviética. Había la ilusión, después de este acontecimiento, hace 30 años, que el autoritarismo comunista pasara a ser o diera cabida hacia una democracia liberal. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado en estos 30 años después de que la Unión Soviética desaparece? Pues esa ilusión de transición, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, Pedro, de transición hacia una democracia, pues se esfumó con la llegada de Vladimir Putin. Vladimir Putin llega al poder en el año 2000 y después cambia la constitución para poder permanecer en el poder hasta el 2036. Así es que va a haber Vladimir Putin para rato, 2036. Pero no solamente esto pasa en Rusia, no solamente, porque Rusia ha influido en toda esa zona. O sea, Rusia ha impedido que sus vecinos transcurran hacia un camino democrático, ha impedido que sus vecinos tengan relación con la Unión Europea, tengan relación con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y en toda esta región de lo que antes, hace 30 años, era la Unión Soviética, podemos decir la región postsoviética, pues hay una escasez total y absoluta de la democracia. Estoy hablando y estoy pensando, para nombrar algunos, a Bielorrusia, a Azerbaiyán, a Armenia, Kazajstán, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tres han escapado de las garras de esta influencia rusa y son Estonia, Letonia, Lituania, que son estos países bálticos. Pero pues hoy está latente una guerra mundial y lo hemos venido hablando justamente desde antes de que llegara la Navidad. Había el temor de que hubiera una invasión rusa hacia Ucrania. No se ha dado, afortunadamente, pero ahí está latente este problema de una posible irrupción rusa en Ucrania. ¿Por qué? Porque desde hace ya varios meses, en la frontera con Rusia, estamos viendo y se ha venido denunciando por parte de la inteligencia norteamericana una gran cantidad de tropas rusas justamente ahí en la frontera, 100,000 tropas rusas. Impide Rusia que Ucrania tenga relación con la OTAN, así como se ha tratado de realizar esta normalización de relaciones. Rusia ha impedido que esto suceda, y no nada más eso, ha amenazado que si Ucrania empieza a tener relaciones con la Organización del Atlántico Norte, pues iba a invadir y no lo iba a permitir. Es por eso que hemos hablado también de esta llamada telefónica que tuvieron Vladimir Putin con Joe Biden para tratar de resolver este problema. Incluso podríamos estar viendo otra llamada telefónica entre estos dos personajes antes de que acabe este año. Vamos a ver y lo vamos a informar aquí. Sabemos que Rusia se anexa a Crimea en el 2014 y justamente ese evento fue lo que hizo que expulsaran a Rusia del que antes era el G8 y ahora es el G7. Ese evento de la invasión de Crimea. Así están las cosas en Ucrania, que lleva años tratando de independizarse de esta influencia rusa, pero no lo ha podido hacer. Lo mismo pasó en Georgia. También en el 2008 Rusia invade Georgia y es lo que podemos estar viendo que se repita ahora en Ucrania. Y hoy la reflexión, Pedro, después de todo este preámbulo recordatorio de lo que sucede hace 30 años con este evento importantísimo en el siglo XX, pues la reflexión es, se cumplen 30 años de la derrota del comunismo. Porque sí, la máxima expresión del comunismo la vimos en Rusia, cuando era la Unión Soviética. Entonces, hoy la reflexión es esta. A 30 años de que se desintegra esta Unión Soviética y esta derrota del comunismo, tenemos que se quiere renacer este mismo concepto de comunismo en otra región, y me refiero específicamente a los países de América Latina, donde estamos viendo esta tendencia actualmente. Vemos a un Maduro que está diciendo que Venezuela es el país de las oportunidades. Hemos visto pues todo lo que ha pasado en Nicaragua, en Cuba, en toda esta región, Pedro. Así es que pues esta es la reflexión. 30 años del fin del comunismo en Rusia y el renacer de esta misma tendencia en los países latinoamericanos, Pedro. Qué interesante es hablar de lo que fue el fin de la Guerra Fría. Central FM. Equilibrio.